Un saludo, queridos hermanos. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este, este es el Ministerio de Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar a la iglesia, al pueblo de Dios. Hoy vamos a comenzar alabando, glorificando al Dios de la gloria. Glorifiquemos, Señor, así como solamente Él se merece. Alabémosle. Alabémosle. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Padre. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, Sí, Señor. canta aleluya. Bendito Él eres, es Padre. Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Sí, Señor. Bendito sea. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea el honor y la gloria. Hermanos, vamos a continuar con el libro de Génesis, capítulo 11, del 1 en adelante. Vamos a estudiar, vamos a seguir. La Biblia se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Amén. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias te doy. Y te pido, Señor, que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder desarrollar esta clase, porque sé que es para mis hermanos y para mí mismo, Señor. Amén. Queridos hermanos, esta clase la he titulado La decisión de los hombres de construir la torre. Como una forma de introducción, hermanos, los que realmente salieron del arca eran los hijos de Noé y sus esposas, y todos hablaban el mismo idioma. Es de esperarse, por lo tanto, que sus descendientes hablasen el mismo lenguaje. Lo mismo sucedía en el principio, pues todos los hombres tenían una lengua y un mismo vocabulario. Hermanos, el vocablo hebreo para lengua literalmente significa labios. Eso es lo que significa. Pero además, los hombres usaban el mismo conjunto de palabras. Eso parece sugerir que, poseían poseían una unidad espiritual y cultural. Pero, evidentemente, esa unidad queda transformada por la actitud de Cam y Canaán. Vamos a desarrollar todo esto. La historia narrada en el capítulo 11, donde estamos empezando, tiene que ver con la rebeldía de los hombres que escogieron las planicies del Sinar para su lugar de habitación, en un abierto desafío a la autoridad
de nuestro Creador. Vamos a ir observando paso a paso. ¿Qué nos dice el capítulo 11:2? Dice, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Es interesante, hermanos, entender que, que al terminar el diluvio, ha terminado el diluvio, el arca, lo hemos estudiado, reposó en los montes de Ararat, de acuerdo a Génesis capítulo 8, versículo 4. Fue ahí que a partir los hombres y las mujeres fueron para encontrar su lugar de residencia. El mandato realmente de Dios era que se esparcieran y que llenasen toda la tierra, pero los hombres lo desobedecieron. Al encontrar la fértil y bien irrigada planicie de Sinar, decidieron quedarse ahí. Obviamente, evidentemente, como cabeza de aquel grupo estaba Nimrod, quien dio comienzo al reino de Babel. Ahora, escuche usted, Erech, Akkad y Calnet, es decir, a todo un imperio, la expresión se establecieron ahí. Esta expresión que estamos hablando, y se establecieron ahí, señala persistentemente lo contrario al mandato de Dios. ¿Cuál fue el mandato? Fue fructificar y multiplicaos y llenar la tierra, y lo menciona el capítulo 9, versículo 1. La desobediencia a la orden de Dios hizo que el Señor los esparciera de una forma judicial. Usted lo puede ver en Génesis capítulo 11, versículo 8. Porque el Dios soberano debe ser obedecido siempre. Cuando Dios nos habla, tenemos que hacer la voluntad del Creador y no hacer la voluntad nuestra. Por lo tanto, sigamos viendo. Cuando vemos Génesis 11, 3 y 4, nos dice lo siguiente. Y dijeron unos a otros, entre ellos conversaban, vamos, hagamos ladrillo y cosámosla con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Tengamos en cuenta que cuando leemos la Biblia tenemos que subrayar porque hay momentos, puntos importantes que nos hablan. El tiempo después de un tiempo de haberse establecido en las planicies del Sinar, se quedaron ahí por un tiempo, tanto hombres como mujeres, se exhortaban unos a otros, comenzaron a hablar, con el fin de construir una ciudad y una torre, de acuerdo a Génesis capítulo 11, versículo 4. Ahora observemos esto. El uso del sustantivo exhortativo, vamos, hagamos, cosámoslo, edifiquemos. Todos estos términos, todas estas formas verbales usan el modo resolutivo, que pone de manifiesto el uso desafiante de la voluntad del Creador. Ahora, la ciudad que edificaron probablemente era similar a los templos de torres de origen sumerio y sirio. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Esta torre que estaban haciendo eran similar a un edificio moderno como de estos tiempos, como unos 28 pisos o plantas de altura, con una estructura de forma piramidal, escalonada,
a lo que se le daba una función religiosa. Ahora, entendamos esto. En la planta superior se construía un altar o santuario. Alrededor de esto estaba escrito los signos de los zodiacos. Mire por dónde vamos ya. De modo que la torre era en realidad un edificio religioso. Ahora observe usted, la repetición del verbo exhortativo, vamos, que nos habla los versículos 3 y 4, reflejan un espíritu de determinación. El hecho de construir una ciudad no era algo novedoso, no, hermanos, porque si usted se pone a estudiar en Génesis 4:17, ya Caín había edificado un edificio. Aquí, hermanos, en todo lo que estamos viendo, lo novedoso era intentar construir una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. En el capítulo 11:4, ahí lo puede encontrar. Aquellos hombres se exhortaban unos a otros, aquellos hombres que hablaban, primero, es la tarea de hacer ladrillos. Por ahí van a comenzar a hacer los ladrillos. Luego van a edificar la torre. Pero hay una especie de irracionalidad y gravedad en esta escena que están mostrando. Porque los materiales son improvisados y los edificadores son hombres mortales. Ahora, esto es importante, porque los materiales, sin embargo, hermanos, eran tan buenos, que se han encontrado muchos restos arqueológicos bien conservados que reflejan la ingeniosidad del pueblo de Canaán o Canita. Aquella comunidad rebelde quería construir una ciudad como ya se ha señalado anteriormente. Sin embargo, hermanos, Caín edificó una ciudad antes del diluvio. Recuerde, antes del diluvio ya Caín había manifestado ese tipo de trabajo. Así, hermanos, por la creación del ser humano, anhela siempre relacionarse con los semejantes. Y no hay nada malo en querer tener una ciudad. No hay nada malo. Es más, el patriarca Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es el Dios vivo. Y lo dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 10. ¿Y cuál es? Es la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Pero la ciudad que los descendientes de Cam, sí, hermanos, querían construir, representaba nada menos que el orgullo y la rebelión contra Dios. El Señor no era ni el centro ni su fundamento, era el orgullo del hombre. La ciudad de los hijos de Cam querían construir y estaba centrada todo en el hombre. Su sentido era plenamente antropocéntrico y Dios fue dejado afuera. Observe este detalle. En la ciudad de Dios todo es diferente. Sí, hermanos. Y en el tema de la torre, aunque se piensa en un ser divino, está claro que hay una manera de arrogancia en la ejecución de aquella obra. Los que edificaban hablaban de una torre cuya cúspide llegase hasta el cielo, en una forma literal, cuyo punto más alto era el cielo. Sin embargo, queridos hermanos, aquella era una señal falsa de seguridad. ¿Por qué? Pues la verdadera seguridad solo se encuentra en Dios.
Observe su libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 10. Aquella situación era una nueva manera de querer independizarse de Dios. Es decir, podemos alcanzar el cielo por nuestros medios, o sea, por los medios del hombre, no por los medios de Dios. Pero además, los seguidores de Monroe exclamaban: hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Así lo menciona el capítulo 11:4. Esa es nada menos que una declaración desafiante que pone de manifiesto la duda de que hubiese alguien capaz de esparcirlo sobre la faz de la tierra. Ahora, observe esto. El pecado de aquella gente era similar al que Adán y Eva. Era similar. ¿Por qué? Porque también traspasaron los límites de la prohibición divina. Es lo mismo que hicieron ellos. La torre simplemente era un símbolo de la unidad humana contra la autoridad soberana de Dios. El deseo de ellos estaba expresando en la frase: hagamos un nombre. Es decir, sin tomar en cuenta a Dios. Ellos lo hacían todo por su cuenta sin Dios tenerlo en su noticia. Según el texto bíblico, el propósito de los que se dieron a la tarea de edificar la torre era hacer un nombre. ¿Para quién? Para ellos mismos. Ya ellos estaban pensando en hacerse un nombre por si fueran esparcidos. Puesto que la torre tenía connotaciones religiosas, la idea de que el hombre fuese igual a Dios persistía en la misma manera como ocurrió en Génesis capítulo 3. Ahora, los seres humanos están centrados en sí mismos, como lo demuestran las frases: vamos, edifiquemos, hagamos. Hermanos, pero además de esto, querían estar unidos para no ser esparcidos, que era un desafío al mandato de Dios. ¿Cuál fue? Llenar la tierra. Esa actitud desafiante y desobediente de parte del hombre trajo juicio de Dios mediante la confusión de lenguas. Es una paradoja que los hombres quisieran edificar una ciudad y una torre para mantenerse unidos. Entienda esto. Y que hasta el día de hoy existe una gran desunión entre los hombres. Su corazón está lleno de celos. Usted mira otro lugar, los mismos de la iglesia, hay envidia, hay celos, hay egoísmo, hay vanidad, hay codicia. Y esto ha estado implicado en las guerras y en la unidad de las naciones. Está ausente. Ahora, hermanos, y en este tiempo tampoco existe la unidad en el campo religioso. No existe, a pesar de sacrificar doctrinas fundamentales de la fe cristiana. No hay esa unidad. Muchos no quieren la unidad que está basada en Cristo y en las autoridades sagradas de las Escrituras, sino una basada en el hombre y en el racionalismo humano. Pero, ¿cómo ocurre en la Torre de Babel? Si Dios no es el centro y la base de la unidad, solo puede haber confusión, hermanos. No hay otro término medio. Ahora, el propósito de los edificadores de Babel era la unidad.
pero su programa era un esfuerzo concertado que tenía como principio la gloria humana. Querían glorificarse. El resultado final sería un reino fraudulento en la que Dios soberano estuviera ausente. Ese es lamentablemente el corazón de muchos hombres. En conclusión, hermanos, la Biblia habla de Dios y del hombre como individuo, pero también habla de todo el campo de la historia en un sentido más amplio. Porque después del diluvio, la gran encarnación, institución de la sociedad satánica fue la Torre de Babel. ¿Se acuerda? Están los símbolos zodiacos. Y su importancia es grande, sepa usted, ya que su estructura teórica es fundamental para las ciencias políticas y religiosas. A partir de ahí, según la Biblia expresa, Babilonia se convierte en el gran enemigo de Jerusalén, ciudad de Dios, ciudad de paz. Así como Babilonia se convierte en el enemigo, Babilonia representa la rebelión organizada contra Dios, mientras Jerusalén representa una sociedad organizada que es nada menos el producto de la gracia de Dios en nuestra salvación. Hermanos, por otro lado, sin embargo, en ningún otro pasaje se ve más claramente la soberanía de Dios en los asuntos del mundo como se ve en estos textos. Dios no entrega, bien, entiéndalo bien, la soberanía de su mundo, porque el mundo es de Él, a seres débiles, a seres frágiles o a seres rebeldes. Dios siempre tiene el control total de su creación, pues Él es el soberano de su mundo. En esa demostración de soberanía de Dios, tenemos que nosotros observarlo. Es importante recordar que el relato de la Torre de Babel pertenece nada menos que a la historia de los hijos de Noé, que comienza en Génesis capítulo 10, versículo 1. Este acontecimiento parece desarrollarse, hermanos, unos 100 años después que pasó el diluvio, ya que Peleg nació cerca de ese tiempo. Hermanos, no peleemos a veces iglesias con iglesias, congregaciones con congregaciones. Todos somos el cuerpo de Cristo y trabajemos para ganar a toda la creación, para el Creador, a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.